Presentación del señor investigador del Observatorio de Políticas Públicas UFG, Dr. Herbert Oliva, con el tema Inteligencia Artificial en Entornos Educativos Universitarios. Uno, dos. Salutaciones fraternas a todas y a todos. Es un gusto enorme poder coincidir con ustedes. En primer lugar, quisiera darle gracias a Dios por la bendita oportunidad de coincidir en este evento. Quisiera también agradecerle a las excelsas autoridades de la Universidad Francisco Gavidia, a las autoridades de AUPRIDES, a todo el público en general, académicos, docentes. Es un gusto para mí el coincidir y más que hacer una exposición es platicarles de estas nuevas realidades educativas con las que la Universidad Francisco Gavidia y todas las universidades del país van a tener que trabajar. Vamos a hablar de las inteligencias artificiales y de sus aplicaciones en entornos educativos universitarios. La realidad es, represento dignamente el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia y a partir de eso yo quisiera hablarles sobre cómo las inteligencias artificiales están llegando para ganarles o para aperturar el camino de la mejora educativa en los escenarios universitarios. Inteligencia artificial en entornos educativos. Tengo alrededor de 30 a 40 minutos para poder compartir con ustedes algunas experiencias o algunas narrativas, al mejor estilo de un TED Talk, para hablarles de algo que últimamente ha sido muy interesante, y es que en pasadas fechas hemos estado escuchando con mucha frecuencia el tema de inteligencias artificiales. Y esto me lleva a preguntarnos si ustedes también han percibido que pareciera una moda el empezar a hablar o el empezar a interactuar con las noticias sobre qué es la inteligencia artificial. Y pareciera que la inteligencia artificial se nos está vendiendo como la solución a la panacea de las problemáticas educativas. Yo tengo una premisa fundamental y es que yo creo que la metodología educativa tiene que apoyarse de herramientas tecnológicas para mejorar el hecho educativo. Sigo creyendo de manera ferviente que como docentes no podemos ser sustituidos por la inteligencia artificial. ¿Cuál es el reto? El reto fundamental es de qué manera utilizamos las inteligencias artificiales para mejorar los entornos educativos en nuestras universidades, en el interior de nuestro querido y amado pulgarcito de América. Es que nos están diciendo cómo mejorar la enseñanza de la matemática con inteligencias artificiales, cómo generar debates éticos alrededor de las inteligencias artificiales. Expertos en salud pública están pidiendo en algunos países en Sudamérica que la inteligencia artificial sea regulada. Las tecnologías o las empresas tecnológicas están peleando por el tema de inteligencias artificiales. Lo cierto es que en este preámbulo de noticias también se nos ha dicho, ojo, hay que tener cuidado porque las inteligencias pueden desplazarte. No, yo creo que las inteligencias artificiales, al contrario, lo que van a hacer es que podamos nosotros empoderarnos de la literacia informática y saber qué herramientas artificiales pueden volver más eficiente y eficaz mi labor como profesional. Para ello, yo quisiera cuestionar, ¿alguna vez ustedes se han preguntado qué es la inteligencia artificial? Y es que a mí en lo personal me ocurrió lo siguiente. Siempre que yo escuchaba el término de inteligencia artificial, y hay que decirlo, es que el término de inteligencia artificial no es un término que sea precisamente nuevo, es que este término lo venimos escuchando de larga data. Y a mí personalmente, cuando era un niño, hace muchos kilos atrás, siempre me imaginaba esto. Me imaginaba un Frankenstein, me imaginaba una creación entre tecnología, entre una condición humana, y al final me di cuenta que yo pensaba en inteligencias artificiales como un híbrido. Ahora, estamos en este dilema muy interesante. ¿Qué es la inteligencia artificial? Para ello, lo que yo quisiera es que ustedes entiendan que la inteligencia artificial es una ciencia informática. Y esto no se lo estoy diciendo a cualquiera, porque estoy más que seguro que dentro del conglomerado de ustedes hay muchos expertos, egregios, eximios maestros en el tema de la informática educativa. Pero es que las inteligencias artificiales, como parte de la ciencia informática, están creando algoritmos y sistemas para que las máquinas imiten la inteligencia humana. Esto no es poca cosa, sobre todo en una sociedad posmodernista en donde todo está prácticamente automatizado. Recientemente tuve necesidad de visitar un supermercado y me encontré que ya hay menos cajeras.
sino que hay ahora es máquinas para el self yourself, es decir, cóbrate tú mismo. Y la máquina te identifica el billete que colocas, te da la cantidad de cambio, escaneas los productos. La inteligencia artificial llegó para quedarse. Puedo hablarles de muchas historias acerca de cómo la inteligencia artificial está cambiando el paradigma de la cognición. Y es que no me cabe la menor duda, al menos en el caso de mi papá, él para ir a cobrar su pensión, recuerdo que llevaba su libreta de banco y le pedía a la cajera que actualizara la libreta. Hoy, con el devenir del desarrollo tecnológico, nos bastará con la aplicación en el teléfono para acceder a toda esta información. Es decir, las tecnologías son parte indispensable de nuestras vidas. Hay preguntas. Una de las que más ruido me hacen es, ¿qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial para que se vuelva tan importante en nuestras vidas? Es que la tecnología y la inteligencia artificial la encontramos en muchas de las cosas que hacemos. Yo, por ejemplo, si tengo problemas en cómo llegar de un punto A un punto B en mi querido El Salvador y cómo están las condiciones de tráfico, lo que haría es consultar las diversas aplicaciones de geolocalización para saber cuánto tiempo me voy a tardar, cuál es la ruta mejor para evitar el tráfico y por el estilo. Podría mencionar un ejemplo paradigmático y es la forma en la que cosas que hacíamos de manera normal han cambiado la manera de pensar. Hablemos de escuchar música. Voy a comentarles mi experiencia y esto es algo que lo platico cuando abordo estos temas. Mi mamá tenía en el bar de su casa una colección de discos de acetato. Entonces ella tenía discos de Los Melódicos, de Toña la Negra, del trío Los Panchos, y para ella el disco de acetato era la forma en cómo ella obtenía su diversión. Ella nos regañaba porque no quería que rayáramos los discos, nos pedía que cuidáramos las agujas de los tornamesas. Entonces ese era el recurso tecnológico para escuchar música. Mis hermanos, ellos son diferentes. Ellos eran de una radio que se llama la radio femenina. Y ellos, para poder escuchar una canción, lo que hacían es que hablaban por teléfono a la radio y solicitaban que el DJ les complaciera con la radio. ¿De acuerdo? Yo soy de otra generación. A mí me tocó el tema de los discos compactos. Y escuchar música era escucharlo con un ritmo más metalizado. El CD player, no, eras la onda llevar un CD player a la universidad. Y esto me permitió entender cómo están escuchando música las nuevas generaciones. Alexa, playlist del artista X, Spotify. Y nos está pasando con las maneras en cómo estamos interactuando. Y esto pareciera que es ridículamente cierto, pero si ustedes se ponen a pensar, es una sociedad tan paradigmática en donde comer saludable es más caro que comer chatarra. Entonces, realmente las formas en las que estamos interactuando con las nuevas generaciones de estudiantes está cambiando. Es que no es lo mismo la forma en la que yo aprendí el trinomio cuadrado perfecto que la forma en la que los estudiantes están demandando nuevas metodologías de interacción educativa. Ahí la gran importancia de las inteligencias artificiales en los escenarios universitarios. ¿Qué es lo que posibilita las inteligencias artificiales? Es importante. Estamos generando capacidades para aprender, razonar, adaptarnos a los nuevos entornos, percibir, comunicarse, planificar y resolver problemas. Imagínense una inteligencia artificial tan potente que pueda ganarle una partida a un campeón mundial de ajedrez. Estamos hablando de Garry Kasparov. Y es que en 1997 ocurrió en Nueva York una competencia de una computadora que es poseedora de más de 256 procesadores en paralelo. Estamos hablando de Deep Blue. Y Deep Blue realmente era una forma materializada de decir las inteligencias artificiales pueden ganarle en esa capacidad de pensamiento, de interacción al ser humano. Imagínense el reto y tocarle el orgullo a un campeón mundial de ajedrez. Hombre, es que era evidenciar los grandes avances de la tecnología. Para ello, en mayo de 1967 se desarrolla una serie de partidas, específicamente 6 partidas. La primera la gana Deep Blue, la segunda la gana Garry Kasparov, la tercera empate, la cuarta empate y la quinta y la sexta las gana Garry Kasparov. Lo cierto es que el ser humano pudo vencer en esta oportunidad las inteligencias artificiales, pero aquí hay un punto que es muy importante hacer un verdadero razonamiento y es cuestionarnos, la inteligencia artificial no solo aprende y razona, sino que también puede percibir el entorno y exhibir comportamientos inteligentes
similares a los de la conducta humana. Pensemos, ¿alguna vez ustedes se pensaron o razonaron o se imaginaron interactuar con tu asistente virtual, con Alexa, con Siri, con Cortana? Yo he escuchado de las cosas más absurdas, desde jovencitos que le pide Alexa, Cortana, Siri, cuéntame un chiste, y hay una interacción, o sea, pareciéramos que estamos, no sé, locos hablando con una máquina, pero también tenemos otro escenario, es el de personas de la tercera edad que yo me he encontrado que le piden a Alexa, Alexa, acompáñame a rezar el rosario. A mí personalmente, Alexa me sirve para poner alarmas. Alexa, necesito una alarma a tal hora, a tal día. Alexa, necesito un recordatorio. Y empezamos a interactuar. Hay, de alguna forma, un desplazamiento de la condición humana en el entorno tecnológico. Y es que cada vez más estamos dependiendo del uso de tecnologías para las cosas que hacemos. Un ejemplo, piensen de manera razonada, ¿qué es lo primero que tocan cuando se levantan en la mañana? Es el teléfono celular. ¿Qué es por lo que se preocupan en la noche? Es por dejar cargando el teléfono celular. Y esto empieza a condicionar la manera en cómo estamos utilizando el recurso tecnológico. Para mí, es importante decir, los smartphones realmente han puesto al alcance de la mano, de la manera más inteligente y eficiente, un mundo de inteligencia artificial. Pensemos, ¿cuántas aplicaciones de geolocalización nos permiten que el tráfico sea más tolerable? En un país tan pequeño, es impresionante la cantidad de tráfico. En estos 10 años de ausencia me he percatado con que ya no me basta media hora para trasladarme de la colonia Metrópolis a Metrocentro. Ahora necesito 1 hora y depende del horario, así serán las condiciones de tráfico. Por lo tanto, la inteligencia artificial es un buen instrumento para poder ayudarnos en ese escenario, a ubicarnos en tiempo y espacio. ¿Qué más? Bueno, me he encontrado que, por ejemplo, a ver, vamos a tratar de hacerlo hacia atrás. ¿Qué es lo que me he encontrado? La cantidad de restaurantes. Es irónico, es que en un teléfono celular tenemos una cantidad de servicios de comida en donde podemos que nos lleven a casa. ¿Qué otra cosa? Me parece, por ejemplo, los servicios de Airbnb, alojamiento. Las opciones son muchas y aquí yo quisiera compartirles algo que es de las cosas que van más allá de las realidades académicas. Yo no vine a darles una clase de inteligencia virtual, vine a decirles cómo desde las experiencias que hemos tenido en diversos escenarios universitarios hemos podido sistematizar la utilidad de herramientas de inteligencia artificial para mejorar el hecho educativo. Insisto, es que nosotros como académicos, como docentes, no podemos esperar que nuestras nuevas generaciones de estudiantes aprendan de la misma forma en la que nosotros aprendimos. A mí me enseñaron a contar con un ábaco, seguramente a muchos con la calculadora científica. Y es que yo no me veo en mi bachillerato sin esta calculadora científica, que hasta poníamos los papelitos para poner la copia, ¿no? Y todo lo que pasaba alrededor de. Sin embargo, ahora bastará con un teléfono celular para tener acceso a nuestras cuentas de banco, calculadoras, alarmas, grabadoras, cámaras fotográficas. Piensen, ¿cuántos de nosotros teníamos cámaras fotográficas que mamá y papá se enojaban porque el rollo era de 12 o 24? Y esas cámaras, si cerrábamos los ojos en la toma de la fotografía, después de haber tomado el rollo, llevarlo a revelar a la empresa, lo que costaba revelar la empresa y que usted cerrara los ojos, Dios mío, era pecado imperdonable. Sin embargo, ahora hasta nos damos el lujo de quitar filtros, de escogitar el mejor perfil en donde nos veamos más o menos feos o bonitos. Es que las opciones de la inteligencia artificial han llegado para quedarse. Sin embargo, como lo explicaba, me gusta a mí generar cuestionamientos o dilemas que nos permitan razonar al respecto de este tema. En alguna ocasión, ustedes han sentido que están platicando con alguien y luego tienes como publicidad el tema que estás platicando. A mí me ha pasado que en muchos escenarios yo estoy hablando, por ejemplo, de concretar un viaje y empiezo a hablar y digo, es que tengo interés en ir a Argentina porque se supone que está más barato, tengo ganas de ir a conocer el estadio de Boca Juniors, me encanta el fútbol y pues digo, pues si puedo maximizar el recurso financiero, pues vale la pena. Curiosamente, sin yo haberlo conversado con nadie, mis redes sociales empiezan a hacerme ofertas de viajes de Argentina, conoce Argentina. Yo me siento espiado. Pero ¿de qué se trata? Es que de lo que se trata realmente es que la inteligencia artificial está generando un monitoreo
de nuestras redes sociales, a partir de cuánto tiempo pasamos en las páginas, a qué páginas les estamos dando clic, a qué gustos, a qué, llamémoslo así, si nos gusta el deporte, si nos gustan las películas. ¿Y saben dónde yo lo pude materializar? Para calificar mis preferencias, con Netflix. Netflix es el mejor ejemplo de que hay un seguimiento de algoritmo alrededor de mis decisiones. A mí me encanta mucho el tema de las series de acción. Entonces, Netflix se encarga de que las series románticas o las películas de terror no estén dentro de mis preferencias. Ese es el seguimiento del algoritmo. El algoritmo empieza a darle seguimiento a la forma en la que tú estás interactuando. No es que exista un espía como tal, pero también digo, hay que tener cuidado. Yo sí creo que los micrófonos en los instrumentos tecnológicos tienen esa capacidad de escucharnos. O sea, no creo yo que esté tan paranoico, pero sí hay un seguimiento de nuestros gustos y de nuestras preferencias. ¿Por qué? Porque realmente estamos en un mundo en el que representamos números y cifras. El interés por la gente para aprender sobre inteligencia artificial se ha incrementado. Esto es debido al funcionamiento sobre cómo la tecnología nos está marcando en el escenario de nuestra vida cotidiana. Insisto, retomo por segunda ocasión el ejemplo de Alexa o de cualquier asistente virtual. Le sirve al joven para escuchar música como le puede servir a una persona de la tercera edad para rezar un rosario, para conocer las condiciones del clima y usted determinar si lleva paraguas, si lleva chumpa, qué zapatos llevar. Es que hay que saber utilizar las inteligencias artificiales. Creo que el gran reto de nosotros en los escenarios de educación superior es generar procesos de capacitación masiva para que el personal docente sepa identificar qué son las inteligencias artificiales, cuáles inteligencias artificiales son de mayor beneficio para tales o cuáles carreras y lo más importante, la manera en cómo vamos a generar un aprendizaje significativo utilizando estos recursos tecnológicos. Si nosotros tenemos claridad de estos escenarios, creo que vamos a poder empezar a hacer una mejor utilidad de los recursos tecnológicos en el interior del aula. Me encantaría maximizar el tiempo y a partir de eso, al reimaginar el futuro del aprendizaje, considero, a título personal, que las nuevas alternativas de las instituciones de educación superior en mi país ofrecerán en inteligencia artificial una pregunta medular. ¿Cuál es el camino? Me ayuda, ingeniero Yuvini, porfa. A leer la pregunta, gracias. Bueno, ¿cuál es el camino que deben tomar las universidades en lo referido al uso de la inteligencia artificial en sus procesos educativos? Gracias, ingeniero Yuvini. Que la fuerza le acompañe. Hay que tomar decisiones. Y estas decisiones van a ser trascendentales para mejorar la calidad de la educación que queremos. ¿Por qué? Porque las nuevas realidades en este escenario nos están obligando a generar nuevas competencias o nuevas habilidades en nuestros estudiantes. Generar contenidos, por ejemplo, digitales, editar videos, pilotear drones. Las opciones son muchas. La tecnología ha llegado para marcarnos. Y a partir de eso, quisiera clarificar que no es una competencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. No me malinterprete, por favor. Estoy hablando de cómo las y los docentes tenemos la obligación de mejorar nuestra capacidad de comprensión de estas herramientas y saber cómo trasladarlas al interior del aula. Yo podría hablar de mi experiencia personal, cómo yo aprendí matemáticas. En la Escuela República Oriental del Uruguay, recuerdo, por ejemplo, mi profesora tenía una regla de 1 metro, de una madera de cedro, que cada reglazo, cuando yo no le decía de memoria las tablas de multiplicar, me ardía el golpe que me daba. Claro, no estoy justificando que con sangre entre la letra, no, tampoco me malinterprete, pero no me morí. Y de alguna manera, esa generación de profesoras normalistas, a mí personalmente, me cambió en positivo la vida. Y no habían tantos recursos de inteligencias artificiales ni recursos tecnológicos. Sin embargo, en el Congreso de AUPRIDES que recién celebramos, tuvimos la oportunidad de evidenciar que durante el desarrollo educativo de nuestro país, desde la reforma educativa de Walter Beneke, siempre hemos tenido el acompañamiento de recursos tecnológicos. No se olviden, llevamos la televisión al interior del aula, televisión educativa. Y a partir de eso hemos empezado a transformar las realidades educativas a partir de las necesidades de los modelos económicos. Con esto, yo quisiera compartirles un ejemplo.
Es bonito hablar de tecnologías, pero también es un problema complejo. ¿Por qué? Un ejemplo claro lo destaca la eficiencia y la eficacia de la inteligencia artificial y es el Hotel Tokyo Ginza Gemna. Este está ubicado en Tokio a 5 minutos de la estación del metro Shintomisho. Resulta ser que este hotel reemplazó a más de 200 empleados con robots programados con inteligencia artificial. Pero ¿qué es lo que pasó? El problema es que cuando interactuaba la gente con los robots no podían resolver. Y esto yo lo traigo como colación a lo que nos ocurrió en los tiempos de COVID para rescatar el hecho educativo. Mientras nosotros trasladábamos las planificaciones educativas a los diseños instruccionales, ¿qué es lo que ocurría? Nuestros estudiantes tenían apagadas las cámaras, ¿sí o no? Nuestros estudiantes perfectamente se conectaban, apagaban la cámara, podían hacer cualquier cosa y no había garantía. Amo las tecnologías, me encantan las tecnologías, pero el gran valor de la interacción en la calidad personal, eso nunca va a perder validez. Sigo creyendo que nuestra obligación como académicos es conocer de herramientas tecnológicas para saber cómo aplicarlas a las realidades educativas con las que estamos enfrentando. Sobre todo en una sociedad en donde seguramente si usted como profesor le pide a su estudiante que compre un libro, habría una revolución. ¿Cómo el profesor me está pidiendo que compre un libro? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero les tengo una noticia. Ayer hubo un concierto de una famosa reggaetonera y eso estuvo a reventar. Y ahí no hay pretextos para pagar las grandes cantidades de dinero que se pagan por ese tipo de cosas. Es que lo he dicho, y al menos en el escenario de lo que me ha tocado en la vivencia mexicana, yo puedo decirles que estamos en una sociedad tan compleja que para muchos jóvenes es más fácil memorizar la letra de un corrido tumbado de Peso Pluma que memorizar las tablas de multiplicar. Estamos en una sociedad tan compleja en donde lo compartíamos en el Congreso de Auprides, que hay una generación de estudiantes que a veces están más interesados en crear una cuenta de OnlyFans para redituar financieramente que en culminar una carrera universitaria. Frente a estos dilemas, también hay que reconocer que las inteligencias artificiales están teniendo de alguna forma un papel incidente. A ver, no nos olvidemos, estamos en un cumpleaños, les recuerdo. Estamos celebrando 43 años de la Universidad Francisco Gavidia y precisamente de eso yo quiero hablarles. En la fundación de la Universidad Francisco Gavidia, en el año de 1981, con esta matrícula que usted señalaba, mi estimado ingeniero, 534 estudiantes, es importante rescatar algo que a mí personalmente me marcó. Licenciada Villatoro, fue el tema de la fundación del edificio Eble. ¿Saben cómo le llamamos a ese edificio? El edificio inteligente. Y eso ya era una punta de lanza para indicar cuál era el sendero de la ruta tecnológica que tiene que marcar el desarrollo educativo de nuestro país. No olviden, era un edificio y es un edificio que contaba con 5 plantas, cuenta con su ascensor panorámico, una biblioteca, laboratorios especializados, escuche esto, electrónica y electricidad, 9 centros de cómputo, 2 laboratorios que utilizaba la Microsoft AT Academy para la certificación. Estamos hablando que en el 2013 se instalaba de manera muy innovadora una moderna aula de diseño gráfico, y es que era un centro de entrenamiento de Adobe UFG. ¿Qué otras cosas pudimos evidenciar en esta punta de lanza del abordaje tecnológico? El alojamiento de la radio 105.3, un saludo para el maestro César Barrientos, que entiendo ya no está ahí la radio, pero hemos tenido canal de televisión con proyección académica, hemos tenido radio, hemos tenido una serie de componentes tecnológicos que nos permiten rescatar los lemas que a lo largo y ancho de la historia de 40 y tantos años hemos tenido. La Universidad Francisco Gavidia ha tenido tecnología, innovación y calidad. Ojo, hemos hablado de que la Universidad Francisco Gavidia es una universidad digital, ¿sí o no? Y ahora estamos hablando de una universidad en línea para una ciudadanía global. Y esto lo estamos evidenciando a partir del relanzamiento de una gran alianza. Yo más que matrimonio lo llamo una hermandad. Y es que ahora estamos tratando de rescatar los mejores insumos que la educación superior estadounidense le puede regalar al escenario educativo salvadoreño. Y creo que si somos humildes, tenemos mucho que rescatar en términos de aprender a readecuar la educación superior a las necesidades de nuevas generaciones
que vaya, que sí es difícil ejercer docencia en estos tiempos posmodernistas. Pero sigo insistiendo, no son las tecnologías, será la metodología la que le va a dar un acompañamiento sistemático a los mejores recursos tecnológicos. Insisto, pasó algo con el COVID. Con la pandemia nos enseñaron a trabajar con plataformas, Zoom, Meet y todos estos recursos, y nos enseñaban recursos de gamificación y cómo hacer las clases más entretenidas para generar engagement. Pero la pregunta es, ¿se acabó? Regresamos a la presencialidad y hoy yo pregunto, ¿qué elementos tecnológicos de los que aprendimos en los escenarios virtuales estamos trasladando al interior del aula ahora que hemos regresado a la presencialidad? Entonces yo espero que con la inteligencia artificial no solamente sea eso. ¿Por qué? Porque en 43 años la UFG ha sabido marcar la ruta de la innovación tecnológica en educación superior. Vine a celebrar un cumpleaños y precisamente puedo hablarles de cómo hemos sido líderes en este escenario que no solamente potencia la tecnología, sino el tejido social salvadoreño. El programa de educación superior para el crecimiento económico, financiado por USAID, convierte la Universidad Francisco Gavidia en uno de los 4 clústeres, específicamente en el de tecnologías de la información en las comunicaciones. Y eso no es poca cosa, porque creo que hay presupuestos, porque creo que hay una confianza del gobierno de Estados Unidos en lo que la institución de educación superior, que a mí personalmente me permite llevar el pan a la mesa de mi casa, digo, eso se agradece y es valiosísimo. A partir de esto, yo quisiera empezar como a reflexionar. La tecnología está empoderándose de todos los escenarios de la vida. Ya tenemos un problema que a lo mejor no sé si ya lo percibieron, el tema de salud mental. Tenemos en el interior de las aulas jóvenes que están tan compenetrados con la interacción con las tecnologías que se olvidaron de socializar. A mí en lo personal, mi mamá me regañaba porque yo solo quería pasar jugando fútbol en la calle. Ahora a las nuevas generaciones se les regaña porque no quieren salir a la calle a jugar, quieren pasar solamente interactuando con la tecnología. El mundo cambió. La salud mental me ha permitido a mí conocer estudiantes que salen de mi clase con una sonrisa dibujada, pero que han tenido intentos de suicidio. Es decir, no todo lo que nos pinta la accesibilidad al recurso tecnológico e informático tiende a ser bueno. Y a partir de esto, imagínense en Japón, la empresa Takari Tomy, de origen japonés, creó una muñeca, Amisham, una muñeca con la que la gente de la tercera edad está buscando interactuar precisamente porque los hijos no tienen interés de platicar con sus papás. ¡Wow! Cuando nosotros empezamos a ver una muñeca con una personalidad definida que te responde las preguntas, que te permite interactuar, encontramos que el potencial de esto está en los microprocesadores. La capacidad que alimenta las inteligencias artificiales está en sus microprocesadores. Con esto, cuando hablo de una universidad de vanguardia, la UFG a la vanguardia en la innovación para la educación, veamos estas carreras que ofrece la UFG con potencial de crecimiento tecnológico, desarrollo de videojuegos, diseño y desarrollo de software, ingeniería en manejo y gestión de base de datos. Con estas nuevas carreras se busca innovar la educación, se busca preparar profesionistas en estas nuevas áreas para generar oportunidades de crecimiento. ¿Cuál es el propósito? Empoderarnos de estos recursos. Vean las ofertas que se están empezando a lanzar. Una ingeniería en inteligencia artificial y robótica. La intencionalidad es transformar el mundo mediante una ingeniería en inteligencia artificial para crear soluciones innovadoras en donde nuestra comunidad estudiantil tenga habilidades para resolver los problemas actuales del planeta Tierra. Esto nos lleva también a un escenario. Por ejemplo, el Imperial College London ya está sustituyendo docentes por docentes holograma. Esto ya es una realidad. Entiendo que también lo está haciendo el TEC de Monterrey, por ejemplo, con el proyecto Profesor Holograma. Esto yo lo conocí en el 2018. Entonces, yo creo que esto sí vuelve dinámico, sí vuelve interactivo, pero también es un llamado de atención para que sepamos que la ruta es empoderarnos de estos recursos tecnológicos y saber cómo aplicarlos al interior de las dinámicas educativas. De las cosas que más me han impactado, que lo platicábamos en el Congreso de Auprides, es como una escuela en West Sussex, Inglaterra, tiene a bien nombrar a una directora administrativa
Y usted dice, perfecto, pero ¿qué pasa? Es que la directora es un recurso de inteligencia artificial. Es impresionante, el mundo está cambiando, pero a pasos agigantados. Entonces yo no sé hasta dónde nosotros empezamos con estas interacciones de tecnología no humana. Esta inteligencia artificial se llama Abigail Bailey y ha sido creada para ser la mano derecha del director del establecimiento, del establecimiento educativo, Tom Rogerson. Esta escuela británica, con esta inteligencia artificial como una de sus directoras, la ocupa para obtener lineamientos sobre cómo apoyar al personal administrativo, sobre cómo conocer la forma de ayudar a estudiantes con trastornos de déficit atencional e hiperquinesis, cómo la inteligencia artificial permite redactar propuestas de política pública en los escenarios educativos. ¡Wow! Los límites están... A mí me genera mucha sed de conocimiento el tema de inteligencias artificiales. ¿Qué usos tiene entonces la inteligencia artificial en educación? Pues en lo personal, las experiencias que he sistematizado con grupos de estudiantes, he utilizado recursos tecnológicos de inteligencia artificial como tutores virtuales, el adaptative learning, el análisis de logros, generación de materiales de aprendizaje. Esto me encanta, planifico muchísimo más eficiente. Diseño el prompt y le pido a Gemini, a ChatGPT, del que usted quiera, ayúdame a redactar un objetivo para la temática X, o ayúdame a redactar sobre la base de este tema una guía de 10 preguntas con alternativas de verdadero o falso o de selección múltiple. ¿Y saben qué es lo que ha pasado? Hago más rápido las cosas. Entonces ya empecé a descargar más tiempo en lo administrativo y ahora tengo más tiempo para ir al gimnasio. Los límites, utilizar la tecnología. Yo no pretendo ser Harry Potter ni traigo varitas mágicas, traigo experiencias que a lo mejor a mí me han dado resultado, pero cada realidad educativa es totalmente diferente. No obstante, puedo decirles que algunas aplicaciones de inteligencia artificial que me están sirviendo en educación superior es Gemini, Notion, Consensus, ChatDog, Rysonic, Elicit, Wisecon, HyperWrite, Gamma, Umata. Este de Umata está genial. Saben que cuando yo estaba chiquitito, recuerdo que las profesoras me dejaban tareas y iba a la librería, había una papelería y librería que se llamaba Hispanoamérica, no sé si se recuerden, y me compraban los cromos. ¿Sí se recuerdan de los cromos, digo? Y estos cromos me servían para poder justificar mis tareas. Hoy con Umata no, con Umata me bastará digitar el tema y me elabora una presentación de PowerPoint con el tema que yo estoy solicitándole. ¿Hasta dónde es capaz la inteligencia artificial? Nos está ayudando, pero también hay que tener cuidado de no centrar muchas actividades de aprendizaje que le puedan robar esa capacidad de mejorar la metacognición de nuestros estudiantes. Las inteligencias artificiales como herramientas de aprendizaje, desde mi experiencia, me ayudan a mejorar el modo en que los estudiantes aprenden, promover habilidades blandas, facilitar la evaluación de los aprendizajes y fortalecer modelos pedagógicos innovadores, pedagógicos y andragógicos. Quisiera citar a Harari, a Yuval Harari, uno de los pensadores más leídos en este escenario de las inteligencias virtuales. A mí me encanta, por ejemplo, el libro de Sapiens, esta concepción de meter chimpancés en un estadio y ver cuál es la reacción de los animales y a partir de ahí hacer toda una interpretación de qué tan desplazable es la inteligencia humana versus la inteligencia tecnológica. Y él decía, si tomamos las decisiones equivocadas y se escapa de nuestro control, la inteligencia artificial puede llevarnos al fin del Homo sapiens, al final de nuestra especie. Yuval Noah Harari. Mi nombre es Herbert Oliva, represento dignamente a la Universidad Francisco Gavidia. Para mí ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes y yo no quisiera despedir esta jornada sin antes pedirles un inmenso favor como el tamaño de su corazón. Que a la Universidad Francisco Gavidia le brindemos un feliz cumpleaños a través de un aplauso en su 43 aniversario y que tengamos, tengamos la oportunidad de seguir mejorando las cosas. Así que fue sin querer queriendo, como el Chavo del 8, pero en fin, yo me encargo, gracias. Muchas gracias, bonito día.
Las autoridades de la UFG agradecen a todos ustedes su presencia en este histórico 43 aniversario de fundación de la Universidad Francisco Gavidia y les invita a departir unos bocadillos al ritmo del violín del doctor Juan Luis Galán. Pasen todos, muy buenas tardes. Universidad Francisco Gavidia, powered by Arizona State University. Reinventamos el camino. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Invitamos a todos los docentes UFG y decanos de todas las facultades a que puedan asistir a una toma de fotografía histórica para que este momento también quede en la historia no solo de su memoria, sino que también en la historia fotográfica de la universidad. Vamos a empezar con la Facultad de Arte y Diseño, por favor, si nos hacen el inmenso favor de pasar al escenario principal. Y el equipo de comunicaciones UFG va a empezar con las fotografías, al igual que con todas las demás facultades que han asistido. Me lo voy a llevar para llamar a la gente. Vamos. Es cierto, después de aniversario de ahí. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Facultad de Arte y Diseño, al escenario principal, por favor.